por eso. Bueno, cortito y al pie, ya, muchos ya lo conocen a Michael. Para los que no lo conocen, yo simplemente voy a decir 3 cositas muy, muy cortitas. La primera, que es una persona que hablando en profundidad no te habla difícil. Lo segundo es que estén preparados a que la cabeza se les parta en 28.034 pedazos, porque es una de las cosas que yo le he escuchado, y a mí me gusta, y hasta pide perdón, abrir cabeza, ¿no? Y tercero, para mí por lo menos, es un tipo que trae la teología a que la pueda entender cualquiera, porque como también él dice, cualquiera puede hablar. El tema es de qué lugar estamos hablando y de qué lugar estamos pensando y de qué lugar estamos compartiendo. Bueno, listo, aprovechen, llévense conceptos, róbenle todas las frases que puedan, porque es un dador de frases, que yo también no me voy a poner a repetir unas cuantas que le afané, pero que prometo decir cuando diga, como dijo Michael, y voy a hablar del balbuceo entre Dios y el hombre, ¿no? Bueno, eso, ya está, listo, Michael, me callo la boca, esto es tuyo, hermano. Bueno, muchas gracias, Claudio, y a todos ustedes por la invitación. Bienvenidos a este rato de reflexión juntos. Metodológicamente, como sé que ha habido distintos modos, les comparto el mío, quizás el que me siento más cómodo, y por el tipo de reflexión que voy a hacer, yo voy a hablar un buen rato, intentaré que sean 40 minutos no más, o sea, no los 20 que por ahí llevo alguno, y luego diálogo, o sea, no voy a dar preguntas, diálogo así abierto entre todos nosotros, creo que es más enriquecedor. Yo después me voy y en todo caso ustedes si quieren seguir charlando, charlan. Voy a usar un PowerPoint porque para mí me parece que me sirve a mí y sirve también al que va escuchando ir siguiendo algunos textos, algunas frases, algunas citas. Probablemente no voy a comentar todo el PowerPoint porque se va a hacer muy largo. Cuando uno empieza a charlar de lo que está ahí, siempre hace un link con otra cosa, así que tranquilos, el PowerPoint después se los paso, también se lo paso a Claudio para que lo compartan ustedes, y quizás puedan seguir trabajando alguna otra cosa, así que, bueno, intentaré, no pasarme de los 40, 45 minutos, iré mirando el reloj, entonces, si algún slide, alguna filmina, después la paso, la pueden ver ustedes. Bien, entonces, vamos a ver. Haceme un ok, Claudio, ¿se ve bien la...? ¿Sí? Ok, bien. El tema que me pidieron era el tema del encuentro con la naturaleza. Probablemente de los temas que ustedes han trabajado en estos encuentros, es el que suena un poquito por ahí más, no sé si más abstracto o más raro, porque hablar quizás del encuentro con Dios, hablar del encuentro con uno mismo, la introspección, hablar del encuentro con el sufriente, como que, bueno, son más inmediatos, y creo que hasta más fácil de hablar, ¿no? Pero por eso cuando Claudio me dijo el encuentro con la naturaleza, dije, uy, de todos los temas me tiró el muerto este. O dije, de lo otro me suena mucho más fácil. Pero bueno, este tema del encuentro con la naturaleza intentaré que sea algo, no sé, significativo, disparador, interpelador para ustedes. Y si bien es un tema en el que, digamos, yo no soy especialista, en los últimos años he estado indagando un poco de la cuestión de la naturaleza y en el marco un poco más amplio de la cuestión de la ecología. Un poco obligado por la fuerza que me pidieron hace unos años una conferencia sobre el tema del cántico de las criaturas de San Francisco, después algunas charlas sobre la cuestión de la ecología a partir del Laudato Si. Yo les confieso que no soy de leer demasiado los documentos del magisterio, pero el Laudato Si la leí toda, la trabajé, di charlas, y bueno, y a partir de ahí, bueno, voy a hacer el link con algunas cosas que ya trabajé, y presentar el título de esta manera como lo ven ustedes. El encuentro con la naturaleza, desafíos desde la ecología integral. Yo no sé cuán al tanto están de toda la cuestión ecológica, pero me imagino que muchos de ustedes que trabajan en colegio, en catequesis, sí o sí han tenido que abordar algo de esto, algo de esto. De todas maneras, si yo
en el transcurso doy por supuesto cosas que ustedes no saben, al final del diálogo lo charlamos. ¿Sí? Bien, voy a decir, a modo de introducción, algunas claves, y después voy a plantearme en lo que es la cosmovisión, la visión de la totalidad, a que nos invita este planteamiento que está haciendo la ecología o la ecoteología en los últimos decenios. Cuando hablo de cosmovisión, me refiero a la idea que tenemos de Dios, a la idea que tenemos de la naturaleza y a la idea que tenemos del ser humano. Fíjense que sobre estos tópicos están trabajando ustedes. Encuentro con Dios, encuentro con el ser humano, el otro y uno mismo, y hoy encuentro con la naturaleza. Yo lo que voy a intentar en esta reflexión es que pongamos en unión estas tres realidades que ustedes, por una cuestión pedagógica y metodológica, están viendo en modo separado. Bien. Entonces, la hipótesis un poco que voy a trabajar es esta. El encuentro o desencuentro, yo trabajo mucho con este des, me encanta el paréntesis. Ustedes saben que cuando una palabra está en paréntesis yo puedo leerla de las dos maneras. Encuentro o desencuentro. Entonces, un poco la hipótesis que voy a trabajar es esta. El encuentro con la naturaleza entre los otros seres humanos y desde Dios como horizonte. Pero puse encuentro, que es la palabra que me tiraron a mí, pero a veces es desencuentro. ¿Y por qué? ¿Puede haber encuentro con Dios cuando no me encuentro con la belleza de la naturaleza o con el dolor del otro? Nos hemos formado todos seguramente en una catequesis, en una religión, en una espiritualidad muy dualista o más aún separatista. Y les confieso que yo de esto caí en la cuenta en los últimos años también. Para mí, el haber tenido que meterme en la cuestión ecológica significó todo un replanteamiento de mi mismo pensamiento, de mi misma mini teología. ¿Cómo incorporar esto? ¿Qué significa? Y todavía, por supuesto, estoy en camino, ¿no? En camino de pensar estas cuestiones. Pero por eso lo pongo como palabrita provocadora, encuentro / desencuentro. Porque son encuentros distintos, pero inseparables. Esto me gustaría que se lo graben. Son encuentros distintos, pero inseparables. Quizás, perdón, nota a pie de página, algunas de estas cuestiones en primera instancia le resulten un poquitín abstractas. Pero yo creo que con 10 segundos de pensarla, nos damos cuenta, que tiene mucha incidencia en lo real. Distinto pero inseparable. ¿Qué quiero decir? Evidentemente, la naturaleza, el hombre y Dios no son lo mismo, son distintos. Yo no soy lo mismo que una planta, que el aire, que el agua, no soy lo mismo que Dios, sea lo que sea Dios, pero creo que es inseparable. Es distinto hablar de distinto que hablar de inseparables. Bien, entonces son encuentros distintos pero inseparables. De hecho, podríamos decir que todos los encuentros que plantean ustedes en esta serie de conferencias, creo que hay alguien que necesita subrayarlo. En consultorio no solo con TEA, o sea, con varios... No sé quién tiene el administrador, pero fíjate vos porque quién está... tienen bastante experiencia y cuentan mucho casos. Meries. Porque se escucha, perdón, Bueno, no solo en teoría. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Es ese de...? No. Pero, gracias. Perdón, no es de quisquilloso, pero se escucha al mismo nivel que mi voz y se van a mezclar los Tranquilo, Michael. No, perfecto. Bien, digo, son realidades distintas, Dios, hombre, naturaleza, pero inseparables. Y ustedes tienen todos estos encuentros divididos por temas, pero en realidad sería bueno también mantenerlos unidos.
por más que sean encuentros separados, que logremos intentar el link de unión entre estas realidades. Me gusta usar también mucho esta frase que es de Jacques Maritain, un filósofo francés, el subtítulo de un libro, Distinguir para unir. Me encanta esto. Yo, quien me ha escuchado más de una vez, lo habrán probablemente escuchado. No me citen a mí porque no es mío esto de Jacques Maritain, yo lo uso. Distinguir para unir. Fíjense qué interesante, esto lo hablo sobre todo cuando me refiero a las relaciones Dios, Jesús, Iglesia, reino, sacramentos. Hay que distinguir. Dios no es el reino, Dios no es la Iglesia, Jesús no. Distinguir. Distinguir y luego unir. Bueno, ¿y qué tiene que ver Jesús con la Iglesia? Distinguir para unir. Lo mismo entonces, naturaleza, el hombre y Dios. Distinguir para unir. En este caso diría, adelantándome, para no caer en un panteísmo, todo es lo mismo, todo es Dios, pan quiere decir todo, teísmo de Dios. El panteísmo es esa ideología, espiritualidad, creencia, que dice que todo es igualmente divino. La naturaleza, las cosas, lo humano, lo que llamamos Dios. No podemos caer ni en el panteísmo, pero tampoco en el deísmo, que es esa ideología, forma de pensar, que pone a Dios más allá de toda la realidad, como si fuera un ser superior, que está fuera de nosotros, pero que de vez en cuando interviene. Ni panteísmo, ni deísmo. Evidentemente, pero esto nos lleva a una pregunta tripartita, fundamental, que por supuesto que responderla nos llevaría 4 o 5 años, no 4 o 5 encuentros. Porque cuando hablamos de naturaleza, de hombre, de Dios, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el ser humano? A ver, una pregunta que parece trivial. ¿Qué es el ser humano? Más complicado aún. ¿Qué es Dios? ¿O quién es Dios? Probablemente, si empezáramos hablando de esto, los que estamos en este Zoom, bueno, tendríamos diferentes, al menos, acentos y puntos de vista. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la naturaleza? Hago una aclaración también desde el vamos, de esta introducción a pie de página. Cuando yo hablo de naturaleza, que es lo que me pidieron, el encuentro con la naturaleza, estoy haciendo referencia a la creación no racional. O sea, cuando hablo de naturaleza me refiero al planeta, a los planetas, al aire, al fuego, a los animales, a las plantas, a las piedras. ¿Y por qué hay que hacer esta distinción? Digo, porque el hombre también es naturaleza. El hombre también es naturaleza, también es creación, también es criatura. Por eso hay que hacer esta pequeña distinción. Aquí hablamos de Dios como una realidad, de los humanos, y luego cuando yo hablo de naturaleza, me estoy refiriendo a aquella realidad que es criatura, no es el creador, pero no es una criatura racional, libre, amante, como es el ser humano. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de naturaleza, hacemos referencia a eso. Bien. El punto de partida. Esto, digo, hay que repensar en lo que creemos y lo que no creemos. Como van a ver, digo, ya las 3 realidades están unidas, ¿eh? Naturaleza, hombre, Dios. ¿En qué creemos los que creemos y en qué no creemos los que no creen? Y hoy esta cuestión, digo, ecológica, que está tan de moda, entre comillas, sobre todo a partir de la Laudato Si, dicho sea de paso, que no es un mérito del Papa Francisco, porque 30 años antes que él, los teólogos hablaban de la cuestión ecológica. Lo que pasa es que, bueno, el magisterio sacó un documento, una encíclica, se hizo súper famosa, y ahora parece que la Iglesia puso sobre el tapete la cuestión ecológica. No, no lo hizo el magisterio, no lo hizo el Papa. Antes lo hicieron los científicos, agnósticos, ateos, de donde fueran, y los teólogos. Pero bueno, hoy está de moda la cuestión ecológica, que es lo interesante.
Y lo que yo me planteo, y los invito a ustedes también que piensen, es esta cuestión ecológica, ¿cómo nos toca la cabeza y el corazón? Es decir, nuestras creencias. Hay que repensar nuestra fe a partir de esto que podríamos llamar, entre comillas al menos, un signo de los tiempos, que es el desafío ecológico. Y que de última, si buceamos, la gran cuestión que plantean es la gran cuestión de la teología. Esto que está en rojo. ¿Cómo se relacionan el creador y lo creado? Ni más ni menos. ¿Cómo se relacionan esta entidad que llamamos Dios, creador, y la creación? Si quieren de otra manera, lo divino y lo humano. O lo divino, lo humano y la naturaleza. El Papa dice en el Laudato Si que plantearse esto es obligatorio, no es para algunos. Plantearse esto no es para algunos, es para todos, dice. Para cualquier cristiano que quiera ser más o menos maduro. Ahí están los textos. Bien, voy un poco rápido porque si no estoy recién en la introducción. Leo este texto, sí me parece iluminador, de José María Vigil, porque marca un poco el contexto de todo lo que quiero compartir. El nuevo relato sobre la realidad que la cosmología moderna nos presenta es lo que más profundamente está transformando la conciencia de la humanidad. El conjunto de las ciencias de la naturaleza lleva varios siglos desplegándose de forma sorprendente ante nuestra asombrada mirada. Estamos ante una explosión del conocimiento científico sobre el universo, sobre la realidad misma. Este conocimiento nos está revelando una nueva imagen del universo, una imagen nueva de la materia, de la naturaleza, de la vida, del ser humano, y como resultado, un nuevo sentido de todas las cosas y un nuevo sentido del todo, de la realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿Qué sentido tiene el cosmos? ¿Qué sentido tenemos nosotros mismos? Que son las grandes y eternas preguntas que nuestra generación vuelve a plantearse de un modo nuevo a como se la plantearon todas las generaciones anteriores. ¿Pero por qué? Porque tenemos más conocimiento a nuestra disposición. Vuelvan sobre este texto. Este texto te hace volar la cabeza, lo que está diciendo Vigil, porque la cuestión ecológica que nace desde la naturaleza, o mejor dicho, de nuestra actitud frente a la naturaleza, de nuestro encuentro o desencuentro con la naturaleza, nos está invitando a repensar todo. Repito, nuestro encuentro o desencuentro con la naturaleza ha suscitado la cuestión ecológica y nos obliga a repensar el todo, un nuevo sentido del todo. Y aquí surge esto que quizás alguno de ustedes ha escuchado, la ecoteología. No es una materia nueva, ¿no? Porque no existe en los seminarios, quizás dentro de unos años existirá. Pero digo, más que una disciplina igual, es un nuevo horizonte para pensar todo, la ecoteología, que tiene que ver con lo que el Papa habla de la ecología integral. A ver, ecología integral que para superar esta cuestión de que la ecología no es una cuestión solamente de defender el medio ambiente o reciclar la basura. Perdóname la ironía, no se trata solamente de reciclar la basura o desempetrolar a los pingüinos o salvar a las ballenas. No es una cuestión meramente ambientalista. Por eso el Papa en el Laudato Si habla de una ecología integral, donde todo está relacionado con todo, porque todo está unido, aunque no todo sea igual. El Papa habla de la preocupación por la naturaleza, pero intrínsecamente relacionado con eso está la preocupación por la justicia, por el más vulnerable o por la paz interior. Es muy interesante esto, el planteamiento de una ecología integral. Esta ecología integral, de alguna manera, da lugar, creo yo, por eso pongo la flecha, a lo que yo llamo, con otros autores, la ecoteología,
que es una reflexión desde la fe, que intentan analizar las causas, los presupuestos, los valores y los desvalores que están sustentando esta cuestión ecológica y que han producido lo que hoy se llama la crisis ecológica. Entonces, digo, la ecoteología, que es en el marco en el cual yo estoy compartiendo esta reflexión, es desde la fe repensar los valores y los disvalores que están en torno a la cuestión ecológica y de un modo particular a la crisis de la ecología. Entonces, la ecología integral propone luchar por un cambio en las ideas profundas que sostienen nuestra civilización y configuran nuestra forma de relación con la naturaleza. Esto es clave para los que trabajan en colegios, muchos de ustedes, ¿no? Para trabajar desde acá la pastoral y la catequesis. Las ideas que están de fondo, las ideas de nuevo, los valores y si quieren los desvalores, en los cuales está fundamentado nuestro modo de vivir, nuestra civilización occidental sobre todo, y que configuran de un modo concreto nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Esta ecología, fíjense si no es concreto, cuestiona la primacía que damos a los criterios económicos para medir la felicidad. Yo digo, recuerden que esto tiene que ver con la ecología integral, no la cuestión ambientalista nada más. ¿Desde dónde medimos la felicidad? Los que trabajan en colegio, insisto, ¿no? Esto es muy concreto para la catequesis. Entonces, vivimos, digamos, en general, de un modo no expreso, sino tácito, no temático, sino atemático, medimos nuestra felicidad. El pibe de 15 años si pudo tener el último iPhone o la última Play, no sé qué número de Play hay ahora. Las cosas que nos pueden dar la felicidad. La creencia, esto un poquito más abstracto, propio de la modernidad. Esto se viene arrastrando, digo, hace 3 o 4 siglos ya, de que el crecimiento ilimitado de la economía es, diría yo, neutral, no es a costo de nada en especial, que a medida que crecen los valores económicos todos nos beneficiamos, o sea que evidentemente no es cierto. ¿Y a costa de qué? Como si no hubiera límites, decimos, ¿no? Como si no hubiera límites, sobre todo límites en lo que tiene que ver con la cuestión de la naturaleza. La creencia de que con nuevas máquinas vamos a solucionar el problema ecológico. No se trata de nuevas máquinas nada más, no es una cuestión de tecnología. Sin duda que forma parte de, pero no es solo una cuestión de tecnología. Espero que sea claro, no es cuestión de inventar máquinas nuevas, a ver, que purifiquen el aire. Así yo puedo, tiro desodorante y no le hace nada a la capa de ozono, porque ahora inventamos un ácido neutralizador o una máquina que es un gran, ¿cómo se llama? Estos que chupan el aire. No es una cuestión solamente de tecnología. Una cultura que, como sabemos, sobre todo la occidental, digo, centrada en la economía, que no tiene en cuenta los costos ecológicos, y que sobre todo, esto que es lo más profundo para pensar, una postura ignorante que ignora la complejidad de la vida, y quizás vida acá habría que ponerlo con mayúscula, la complejidad y la sacralidad de la vida y cómo todo está relacionado con todo. Bien. Ya tengo que empezar a ir un poquito más rápido porque no voy a llegar entonces. Voy a decir algunas cosas. Esta palabrita cosmobiocentrismo, fíjense, lo tiro como una pista para pensar. ¿Por qué no pensar toda nuestra realidad, la cosmovisión, a partir del paradigma de la vida? La vida en el centro. Ni el hombre, antropocentrismo, ni siquiera Dios. La vida. Porque en esto comulgamos todos. La vida. Los seres creados, los increados, las distintas especies de vida.
El cosmobiocentrismo sería, el Papa por ahí dice que por acá no va la solución, pero bueno, yo me permito disentir, o sea, no explica por qué, pero dice, tampoco hay que pasar del antropocentrismo, dice él, a un biocentrismo. Me gustaría saber por qué dice eso que no. Jesús dijo, yo soy la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús como paradigma de vida, el Dios de vivos y no de muertos. Acá creo que tenemos un par de pistas para trabajar también con los que no son creyentes. Bien, reconsiderar no solo los síntomas, lo externo, esto, la contaminación, la deforestación, la destrucción, todo lo que vemos, sino lo que está abajo, las causas. Y las causas son nuestra cabeza, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de autocomprendernos, nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Hace falta, yo creo, esto a mí me marea, un cambio de chip, un cambio de paradigma, una conversión, una revolución, una subversión de nuestra manera de sentir y pensar. Estamos iniciando recién esto. Estamos iniciando porque las papas queman hoy a nivel ecológico. Pero recién estamos iniciando en esto de lo que muchos intelectuales llaman un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es dar vuelta a la tortilla a todo un esquema, no es a un par de ideas sueltas nada más. Bien, y quizás, como dice algún autor por ahí, no me acuerdo quién es, no se trata tanto de cambiar la naturaleza, sino cambiarnos a nosotros en nuestra manera de actuar con y sobre la naturaleza. Como una actitud interior, espiritual. No tanto cambiar la naturaleza para que produzca más y produzca menos gases y pim pum pam, sino cambiar nuestra actitud interior frente a la naturaleza. Bien. Salto alguna cosita, y aquí la segunda parte, después dicho de esta introducción, ya son y media, lo pongo como repensar nuestra cosmovisión. Entonces acá voy a decir, repensar brevemente, ¿no? Nuestra idea de Dios, del hombre y de la naturaleza. Brevemente, ¿no? Sobre todo para que tengamos en cuenta la relación. En primer lugar, repensar nuestra imagen de la naturaleza. Porque repito, el título del encuentro era, el encuentro con la naturaleza. Pero ¿qué es la naturaleza? Hubiera sido interesante hasta comenzar este Zoom con esta pregunta. A ver, hablemos todos. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, estaríamos quizás hasta pasado mañana. Mi tesis, la repito lo que dije ahora en un cuadro, Dios, hombre, naturaleza, son realidades interconectadas. Inter quiere decir desde adentro, no con una conexión superficial, sino ontológica, si me permiten la palabra, no es una mala palabra, pero ontológica, desde dentro, esencialmente, Dios, hombre, naturaleza. Y por eso la frase de Maritain, distinguir para unir lo que está unido. Esto sí lo agrego yo, acá me pueden citar a mí. Maritain y Michael, distinguir para unir lo que está unido. Esto me pareció lúcido. Acá se ve que yo estaba medio dormido y me desperté. Porque hay que subrayar esto. Lo que está unido, Dios, el hombre y la naturaleza están unidos. Están unidos. No somos un manojo donde todo es lo mismo, pero estamos profundamente unidos. Entonces, estamos unidos, distinguimos y volvemos a unir. Estamos unidos, no unidos. Estamos unidos, no Estados Unidos. Estamos unidos. Distinguimos conceptualmente para ubicar y después volvemos a cerrar el paquete. Dios, hombre, naturaleza. Avanzo a modo de tips. Acá tienen algunas frases para copiar y pegar después. Lo primero, y esto lo digo desde mi experiencia personal, ante la cuestión de la naturaleza hay que abrir la cabeza y el corazón ante un universo que nos sobrepasa en infinitud, entre comillas infinitud, en expansión constante, en evolución y en despliegue.
A mí me hizo muy bien cuando preparaba no esta charla, pero otra parecida, buscando videos en YouTube, que en otras charlas yo los puse acá, no, pero pueden buscarlos ustedes, acá puse un par de fotos nada más, videos sobre el tema de la creación, o sobre dónde está el planeta Tierra respecto a las otras galaxias. Es impresionante. O sea, mirar fotos o videos nada más de lo que es el planeta Tierra en el universo por ahora conocido, y porque ustedes saben que hay científicos que hablan de multiversos. Los multiversos no son los muchos versos de los políticos o de los eclesiásticos, ¿no? Hace referencia a otra cosa. Y a mí me supera el lenguaje científico, pero no universo como si fuera uno, sino multiversos. Bueno, ya esto digo, que es cuestión de ciencia, aparte no de fe, no tiene que decir, el Papa no tiene que decir nada sobre esto. Los científicos tienen que hablar. Y después nosotros podemos hacer reflexión teológica de la fe. Pero esto es una cuestión de la ciencia, de los físicos, de los astrofísicos, etcétera, etcétera. Bien. Abrir la mente y el corazón. Esto es una actitud contemplativa. Abrir la mente y el corazón ante lo otro que es la naturaleza. Dirá Leonardo Boff, vivir conectados ante esto que nos sobrepasa, sentir empatía. Y esto ustedes, educadores, acá tienen un gran laburo, cómo hacer para educar en la empatía, en la simpatía, en el sentir de vivir conectados. Lamentablemente vivimos conectados, pero a esto, o a esto, vivimos conectados, o a la Play, o a Facebook, o a Netflix. No, digo, está bueno todo esto, no digo que no, digo, vivir conectados con el entorno, y no solo vivir conectado, porque yo tengo una fe bárbara, vivo conectado cuando voy frente al Santísimo y rezo frente al Sagrario, está bien, ok, hacerlo, no hay drama. No, vivir conectado cuando soy capaz, no sé, de salir al aire, ahí como está Mary, frente a la naturaleza y conectarte con la naturaleza, sentirte parte de. Una naturaleza que no es ni objeto ni escenario. La naturaleza no es una cosa a la que yo manipulo y le saco algo. Que es la idea que la modernidad nos ha inculcado de naturaleza. La naturaleza es una realidad inferior a nosotros, inferior y exterior a la que manipulamos. Y le sacamos el jugo, lo exprimimos, hasta que nos damos cuenta, como ahora, de que se está quedando sin jugo. La naturaleza no es ni objeto ni escenario. La naturaleza nada más es el lugar donde el ser humano desarrolla su vida. Lo único importante acá es el hombre, el ser humano, el racional. La naturaleza es un escenario donde yo paseo, crezco, me desarrollo, vivo, me reproduzco y muero. Fíjense si no tenemos introyectadas estas ideas. Naturaleza como objeto o como escenario. La naturaleza, por definición religiosa, es creación. Esta es una palabra de fe cuando hablamos de creación. Un científico no te va a hablar probablemente de creación, porque quizás dirán que la materia es eterna, etc. Cuando hablamos de creación, es que suponemos un creador. Cuando hablo de creación, estoy diciendo indirectamente que existe un creador, alguien que no es creado. Y decir que la naturaleza es creación es situarla, fíjense, la imagen un poco, en el medio en este sentido, ni es divina ni es obra del demonio. ¿Qué quiero decir con esto? La creación, la naturaleza, no es algo malo, pecaminoso, ¿no? Todo lo que es mundano, como en otra época se decía. La creación es algo decaído, de segunda, ni tampoco es divina, no es Dios. Nosotros no somos panteístas. La creación no es ni divina ni demoníaca, los dos extremos. Es criatura querida por Dios, contingente y finita, como todo lo que no es Dios. Esto quiere decir que también la naturaleza, como la especie humana, tiene fecha de caducidad.
Digo, que no sabemos cuándo será, ¿no? ¿Qué? Millones y millones de años. Ni siquiera Mirta Legrand va a estar vivo para cuando desaparezca el mundo. Así que, eterno. Pero es criatura, es contingente y es finita. Bien. Otro tip que a mí me estalló la cabeza también, porque evidentemente yo no manejo estas cuestiones que vienen más de la física, pero hoy las ciencias duras sobre todo nos hablan de un nuevo concepto de lo que es la materia. Fíjense que inmediatamente creo que si yo digo materia, nosotros pensamos en algo material. Material como que es tangible una cosa. Y lo que dicen los físicos hoy es que la realidad última de los entes, de la materia, es la energía. O sea, si pudiéramos con un microscopio llegar hasta lo último de lo último, perdónenme la metáfora poco científica que estoy usando, con un supermicroscópico, o desmenuzarlo, lo último que tenemos de la realidad es que es energía. Lo último de todo es energía. Y energía que tiende a la autoorganización y a la relación. Esto es interesante porque, o sea, acá hay una puerta, digo, para explorar, y la teología tendrá que indagar muchísimo en los próximos años. Todavía yo no conozco muchos teólogos que trabajen esto, porque bueno, supone también tener conocimientos de física que por lo menos a mí me sobrepasan. Pero decir que la verdad última de todo es energía, que yo también soy energía, con esta cabeza, con este cuerpo, con esto, pero lo último mío es ser energía, y que me disolveré en energía cuando muera, esto que llamamos alma, espíritu. Y si Dios fuera la energía que todo lo sostiene y todo lo atraviesa, y si Dios no fuera un viejo con barba pelado, sino la energía amorosa que todo lo crea, lo recrea, lo sostiene, lo convoca, lo atraviesa, etcétera, etcétera. Acá hay mucha tela para cortar, lo dejo ahí nada más. Tip para pensar, el tema de la energía como última verdad. Y pensar que toda la realidad, esta frase es de Carl Sagan, por ahí los que son un poquitito, se acordarán de Carl Sagan, estos programas que todavía vale la pena que algunos verlo, que dice que, hablando de la criatura, no me acuerdo si se refiere solamente al hombre, creo que sí, pero podemos analogarla a toda la creación, somos polvo de estrella. Es genial esto. Yo, este cuerpito gentil, así como ven, es el producto de la muerte y la resurrección de millones y millones de otros seres que en los millones y millones de años de historia de la evolución de la creación han nacido, crecido, muerto y se han resucitado o se han dispersado en el cosmos. Esto es genial. Esto es genial para mí, digo, Jesús mismo, no voy por este lado, Jesús de Nazaret, su carne, su humanidad, está hecha del polvo de otras estrellas, de otros seres que, o sea, constitutivamente también nosotros somos naturaleza, con una distinción que ya la diré, pero yo soy naturaleza. Yo estoy hecho de los átomos de otras realidades que se vienen, reciclando hace millones y millones de años. Esto es interesantísimo, repito, también para pensar muchas cosas en la fe, ¿no? Que hay que repensarlas, yo todavía no lo hice, ¿no? ¿Qué significa el estado de la eternidad? ¿Qué significa la resurrección? Bien, otro tip. Estamos llamados a superar este dualismo en el cual nos hemos educado entre natural y sobrenatural. Cuando hablamos de naturaleza, bueno, está la naturaleza, pero está lo sobrenatural también. O, que son paralelos, esta vida terrena, pasajera, ¿verdad? Y la vida eterna, la vida del cielo. Hay que superar los dualismos. Y por eso insisto, distinguir lo que está unido. Distinguir lo que está unido. Porque evidentemente cuando yo separo natural y sobrenatural, ¿qué tiende a ser devaluado? Lo natural.
Lo natural, que tiene, digo, un montón de planos de aplicación, pero en este caso, lo natural sería la naturaleza creada y lo sobrenatural seríamos los seres humanos con la gracia de Dios. Otro tip, esto es toda una manera de vivir, que yo la nombro con aprender a estar con. Un nuevo modo de habitar la naturaleza, es aprender a estar con. A estar con, no solo con Dios ni con el hermano, lo cual evidentemente es importantísimo, pero es más fácil de pensar. Aprender a habitar la naturaleza es aprender a estar con. Frente a, no sé, estar con un atardecer, estar con una flor que despunta, estar con la inmensidad de un mar, estar con el cataclismo de la naturaleza que se da vuelta y se subleva. Aprender a cohabitar. Y en este caso, también, lo contrario a estar con, es de alguna manera es estar contra. Yo esta idea la desarrollé en un texto que escribí por ahí a partir de aquella conferencia, hablando de Francisco. Y fíjense, del pecado, y doy una vueltita acá de tuerca, lo que podríamos llamar el pecado ecológico. No sé si ustedes habrán escuchado que Francisco, el Papa, hace un par de años, dijo, estoy pensando en incluir en el catecismo el tema del pecado ecológico. A mí me dio gracia, yo en un momento lo dije, no, a ver, no es que el Papa va a inventar un pecado nuevo, ¿no? En todo caso, va a reconocer una actitud pecaminosa del ser humano propia del ser humano del siglo XXI. Pero ni el Papa ni nadie tiene autoridad para decir esto es pecado y esto no es pecado. Lo que hace la Iglesia es reconocer, como la Iglesia no otorga la santidad. La Iglesia no dice, Claudio Scalise es santo a partir de hoy, o cuando se muera. Reconoce algo, Claudio Scalise es un santo, y la Iglesia, a veces más rápido, a veces más lento, depende de cuánto recemos, somos santos. Pero la Iglesia reconoce la santidad de alguien, y la Iglesia reconoce una situación pecaminosa. Digo, no es que el Papa inventó y dijo, a ver, voy a meter un nuevo pecado en el catecismo. No, bueno, esto igual es ironía mía. Lo interesante es decir, hay una actitud pecaminosa, a la cual quizás tendríamos que empezar a pensarla los que todavía hacen examen de conciencia y todavía se confiesan. A ver, el tema del pecado ecológico. Y yo la asocié a partir de una noción de pecado que saqué de otro lugar, de otro autor, que él dice, el pecado es una autoafirmación excluyente. O contra los demás, o sin tener en cuenta a los demás. A mí me encantó esto, me dio vuelta la cabeza estando en Roma cuando leí esto. El pecado es una autoafirmación, y fíjense que es interesante, porque autoafirmarnos es sano y necesario para vivir. Necesitamos autoafirmarnos, ser nosotros mismos, querernos, valorarnos, me afirmo y avanzo, soy lindo, soy bueno, soy inteligente, autoafirmarnos. El problema es cuando esta autoafirmación es excluyente. Es decir, solo me interesa mi sentido de vida, lo que yo busco, lo que yo quiero, sin importarme los demás, los que están tirados al borde del camino, la parábola del buen samaritano, sigo de largo, o contra los demás, peor, pisando cabezas. Yo tengo que llegar mi realización es ser director de pastoral del colegio, y esto lo voy a hacer caiga quien caiga, CQC. El problema no es el tema de la autoafirmación, sino cuando esta autoafirmación se vuelve excluyente. Y en este caso el pecado ecológico sería cuando buscamos el bienestar del ser humano sin tener en cuenta a nuestra madre y hermana, la naturaleza. Pero el problema no es que nos comamos un asado o no, que nos comamos una vaca o no, una carne. Yo no soy vegano, no sé si hay un vegano, perdón, pero el problema es que si nos comemos o no nos comemos una vaca, o si arrancamos una zanahoria y no arrancamos. Digo,
perdón que lo banalice esto, pero para que me entiendan, sino la cuestión es cuando esto lo hacemos sin importarnos el respeto a la vida ajena, digo, de un animal, de la planta, o de la tierra misma, o del aire. Entonces el pecado ecológico es cuando el hombre es tan antropocéntrico que solo le interesa el bienestar de su raza, de su especie, sin importar la otra vida que hay en la naturaleza. Bien, fíjense qué hermoso lo grafica Leonardo Boff con esta frase, me encanta, un piropo para las mujeres sobre todo. El espíritu duerme en la piedra, sueña en la flor, despierta en los animales, sabe que está despierto en los hombres y siente que está despierto en las mujeres. Bellísimo es. Está para citarla también, y citen, ¿no? Que es Leonardo Boff. Fíjense, pero todo tiene espíritu, pero distintas maneras de estar presente ese espíritu. Es bellísimo. Una manera poética de decir, todo tiene vida, algún tipo de vida. Mineral, ¿verdad? Pero tiene vida. Acá está dormido, acá sueña en la belleza, un grado de concientización en los animales, más aún en los hombres, y de un modo más profundo todavía en la mujer. Nosotros pensamos que solamente el espíritu es propio del ser humano, ¿no? Una cultura androcéntrica, androcéntrica, peor todavía. Las mujeres no, las mujeres sienten. Lo propio de la mujer es el sentir nada más, pero bien. ¿Qué problema? Son menos 10 y yo recién llegué al ser humano. Bueno, vamos... quiero que quede espacio para el diálogo también. Entonces, repensar nuestra imagen de naturaleza igual, a ver, perdón, nota mi página. Yo sé, todo lo que estoy diciendo, repito, es para charlar varios días, entonces, y es mucha información quizás. Entonces, esto para que lo mastiquen después y lo sigan charlando o entre ustedes, o cada uno, con las notas del PowerPoint. Pero bueno, tips. Repensar nuestra imagen del ser humano. ¿Y quién es este ser humano que se relaciona con la naturaleza que se encuentra o que se desencuentra? El Papa dice, no va a haber una nueva conciencia ecológica si no hay una adecuada antropología. O sea, hay que repensar de nuevo qué es el ser humano. Venimos de la tierra, somos unos recién llegados, no venimos ni de afuera ni de arriba, venimos desde adentro y desde abajo. Más allá de cómo se expliquen después las teorías de la evolución, pero venimos de la evolución de especies inferiores. De esto no cabe ninguna duda hoy. Somos naturaleza, no sobrenaturales. Especie emergente. Estamos hechos de átomos, como decía, y que no son eternos. Estamos formados por átomos que se reciclan, entre comillas, que fueron elaborados por las estrellas, en la explosión de las supernovas, que permitieron la aparición del calcio, el elemento fundamental, para nuestros huesos, del hierro para la sangre. Venimos de otros elementos, Por eso, interesante esto también, hay que pensar que la historia sagrada, los que enseñan catequesis, la historia sagrada empezó con Abraham, o sea, hace 4000 años. No, la historia sagrada empezó hace millones de años. La historia sagrada empezó hace millones de años. Con la creación empezó la historia sagrada. Para los que enseñan catequesis, no empieza todo con Abraham. Ni Dios empieza a revelarse con Abraham, ni la historia sagrada, divina, comienza cuando le dice, sal de tu tierra.
Somos especie emergente y somos un animal que pregunta. ¿Podríamos decirlo de un modo muy rápido? Somos animales. La única diferencia entre un gato y yo es que yo pregunto. Preguntar es la capacidad de ¿qué? De tomar distancia de la realidad, objetivarla razonablemente y preguntarme. Aristóteles, ustedes saben, definió al hombre como el zoopoliticón, como animal político o animal social. Interesante, es decir, el hombre es un animal que pregunta. Es la diferencia entre nosotros y los monos. Somos capaces de admirarnos, de preguntarnos por qué y para qué. Somos la especie de los primates donde la autoconciencia ha llegado a un nivel único, la autoconciencia. Por ahora decimos, ¿no? Pues no sabemos qué va a pasar con la especie humana. Y esta especie humana que sobrevivió de las muchas especies humanas que hubo, no sabemos hasta cuándo durará, ¿no? Bien. Somos naturaleza, somos tierra que llega a sentir. Esto me encanta también, esta imagen. El hombre es tierra, pero que llega a sentir. O tierra que piensa. O tierra que ama. O tierra que se admira. Esta es la diferencia entre el ser humano y otras formas de vida. Somos tierra que llega a contemplarse a sí misma. Bien, no somos duales, ya dije algo de esto, no superar los dualismos entre natural y sobrenatural, cuerpo y alma, materia y espíritu. Otra cuestión complicada es, bueno, ¿cuándo emerge lo espiritual de la materia? Es otra cuestión complicada de explicar y no me voy a meter por este lado. Ha habido distintas respuestas de la filosofía y de la teología, pero no somos una unidad. Hoy todos los puntos de vista holísticos intentan recuperar el tema de la unidad. Somos cuerpo espiritualizado o espíritu encarnado, dirá Rahner. Pero en unidad, somos un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado. No somos un mix de dos cosas que se juntan, alma y cuerpo, y cuando me muero, el cuerpo se lo comen los gusanos y el alma va a dar vueltas al cielo a volar por allá. Hasta que un día, al fin de los tiempos, se resucite, Dios lo une, pero este cuerpo está podrido y yo no sé, no, en fin. Es la idea que tenemos, ¿no? Separamos, el alma anda por ahí, volando en el cielo, el cuerpo está allá. Esto es propio, digo, de una antropología básicamente dualista. Bien, entonces creo que hay que aceptar que hay discontinuidad, no es lo mismo. Hay discontinuidad entre lo material y lo espiritual, entre el hombre y el animal, pero no ruptura. Hay discontinuidad, no ruptura. Y nosotros hemos educado en rupturas, atenti, los catequistas y los educadores. Segunda clave, somos hermanos y hermanas de toda criatura. Acá, por supuesto, me sale el lado franciscano. Yo, perdón, no soy de hacerme propaganda, pero yo tengo un artículo sobre esto, después si quieren leerlo, se los paso, porque voy a ir un poco más rápido. Acá está toda la cuestión del cántico de las criaturas de Francisco de Asís, que descubriendo a Dios como Padre, dice, bueno, toda la realidad, toda la naturaleza es hermana, porque todos venimos de un mismo Padre. El cántico del loado seas mi Señor con todas las criaturas. Lo que digo ahí yo básicamente es que Francisco canta, alaba a Dios con las criaturas, desde las criaturas y entre las criaturas, no sobre las criaturas. Que la postura a la que el hombre se ha acomodado, al menos de la modernidad, estar sobre la naturaleza. Francisco se inserta en medio de y canta con. Alabemos todos al Señor, dice, poniéndose en medio de. Bien, acá hay unas cuestiones del cántico que lo voy a dejar. Me interesa, para recalcar esto, qué tiene que ver la cuestión de la naturaleza con el tema de la pobreza franciscana, tan mentada,
fraternidad universal y pobreza. Lo explicito usando una imagen también de Leonardo Boff que a mí me encanta. Pobreza es dejar que las cosas sean. Nosotros, quizá, los que conocen y los que no conocen, hablan, la pobreza de Francisco, no tenía nada, era re pobre, no tenía... Ahí no empieza ni termina el sentimiento, la actitud más profunda de Francisco respecto de la pobreza. La pobreza es una actitud existencial por no dominar, no poseer, pero tampoco no dominar. Dejar que las cosas sean, dejar que lo otro y los otros sean. Genial. Es un modo de ser por el que el hombre deja que las cosas sean. Renuncia a dominarlas y a someterlas y a hacerlas objeto de su voluntad de poder. Renuncia a estar sobre ellas para situarse junto a ellas. Me encanta esto. Esta piénsenla, Dejar que las cosas sean. Las cosas y las personas, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi hijo, mi amigo, mi novia, mi amante, mi laburo, mi iPhone, mi perro. Dejar que las cosas sean. Bellísimo. El sentimiento de Francisco. Es lo que nos permite liberarnos del instinto tan metido que tenemos frente a la naturaleza y frente al otro y frente a Dios también, de dominación y manipulación. Somos ricos por esto. Ricos en el sentido malo de la palabra, ¿no? Lo que acumulamos, porque somos presa del instinto de poseer, de dominar y manipular. Francisco, precisamente, cuando hablamos de la pobreza de Francisco, es que logró despojarse de este instinto, trabajándolo ascéticamente, para poder llamar hermano a todos, a todas y a todes. Bien, ya dije algo de esto. En definitiva, lo que explica el tema del sentimiento de Francisco y que le da su lugar en la espiritualidad franciscana, porque lo más importante, diría yo, de Francisco, no es que es pobre, sino que es libre. Pero Francisco fue muy pobre, radicalmente pobre, para poder ser hermano de todos, plenamente hermano y verdaderamente libre. Esto es genial también. Esta intuición de Francisco es: las cosas, las posesiones, quiebran la fraternidad. Me hacen distinto. Yo tengo esto y vos no. Yo soy esto y vos no. Fíjense a todo nivel, ¿eh? Yo soy rico y vos sos pobre, yo soy lindo y vos sos feo, yo soy blanco y vos sos negro, etcétera, etcétera. Yo soy varón, vos sos mujer. Yo soy católico, apostólico, romano, con una fe que Dios me libre. Vos sos agnóstico, ateo. Es la actitud frente a las cosas, las ideas. Francisco fue pobre, es decir, desapropiado, para ser hermano de todos y libre. Libre. La pobreza no es un fin. La pobreza es un medio. En orden a la libertad. Y de un modo particular, estamos llamados a ser hermanos de todos, pero sobre todo de lo más débil. Y acá el Papa Francisco habla de Francisco, el de Asís, como un ejemplo paradigmático. Sobre todo, cuidadores de lo más débil. Y acá podemos, imagínense, pensar, a ver, interesante para trabajarlo también en la catequesis, lo más débil de la naturaleza o lo más débil adentro del aula. ¿Cómo cuidamos de un modo especial a lo más débil? Porque la fraternidad es universal, somos hermanos de todo y de todos, pero necesitan una especial atención lo más débil. Acá hay un montón de textos de Laudato Si donde habla esto de la debilidad, para que lo vean ustedes. Y lo último, el repensar nuestra imagen de Dios. Repensar nuestra imagen, que acá está toda la teología, imagínense. Bien. Puntos. Dios es, ya me da vergüenza comenzar con Dios es, como que les voy a decir lo que Dios es. En realidad no sé bien, porque yo cada vez menos sé lo que es Dios. Más hablo, más leo, más estudio, y menos sé lo que es Dios. Pero bueno, o quizás sé más lo que no es que lo que es, pero en fin, como algo hay que decir,
Espíritu, fíjense qué novedad. Pero esto es muchísimo. Esto lo más ortodoxo de lo más ortodoxo, ¿no? Dios es puro espíritu. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene materia. Por lo tanto, a Dios no lo toco, a Dios no lo escucho, Dios no me habla, porque es espíritu, no tiene materia. No tiene materia, no, es espíritu. De acá, lo que decía espíritu, energía, ¿hay algún link? Espíritu, energía. Dios es espíritu. Digo, pero esto es fundamental para pensar en Dios como ese espíritu que todo, si quieren, por ejemplo, que todo lo envuelve y lo atraviesa a la naturaleza y al ser humano. Los otros dos polos de los que hablamos. La naturaleza y el ser humano están atravesados, sostenidos, contenidos, animados por este espíritu. El misterio envolvente último de cuanto existe. Me encanta usar la palabra misterio, ¿no? Porque se escapa de nuestros encorsetamientos racionales. Dios es misterio por definición, y aún después de revelarse sigue siendo misterio. El misterio envolvente, entre comillas, ¿no? Esto todo es lenguaje antropomórfico, no hay otra manera de hablar que darle forma humana a lo divino, ¿no? El misterio que todo lo envuelve. Claro, pero fíjense que esto nos cuesta hasta imaginarlo, porque la fotito esa que yo les puse azul de los puntitos, imagínense que Dios es una realidad que no está agotada ahí, que está más allá de él, que yo no lo puedo ni ver, ni pensar, ni imaginar. Sobre esto hay que laburar mucho, catequistas sobre todo, ¿no? Yo no sé bien cómo se hace, así que no me pregunten, pedagógicamente. Pero sacar esta imagen ya de que Dios es un ser viejo, varón, y que está fuera en el cielo allá. Al que le dirigimos, Dios es la realidad, el gran útero amoroso, energético, espiritual, que todo lo envuelve, lo sostiene, lo atraviesa. Hay que buscar otro lenguaje, otras metáforas. Es padre y es madre, sin duda, paternidad y maternidad universal, o no es ni padre ni madre. Yo siempre digo también esto, ¿no? Dios es padre, ya sé que un tal Jesús de Nazaret usó esta metáfora, está buena, no soy yo quien para contradecir a Jesús, Dios me libre y me guarda, pero digo, es una metáfora. ¿Dios es padre? Sí, no, digo, Dios es padre y es madre, o no es ni uno ni otro. De hecho, en toda la Sagrada Escritura hay un montón de metáforas para hablar de Dios. Padre, madre, amigo, amante, esposo celoso, amigo fiel. Lo único que no es suegra. Dios no es suegra. Pero el resto aparece en todas las metáforas. Entonces, cuidado. Te digo, sobre todo por el tema de la paternidad, por la cultura androcéntrica, ¿no? Madre que gesta, que da vida, paternidad universal. Esta frase, yo creo que acá hay que trabajar mucho el discurso de Pablo en Hechos. En él nos movemos, existimos y somos. Me encanta esto. Dios, ¿qué es Dios? Es aquella realidad en la cual nos movemos, existimos y somos. No es un ser, no es un viejo, es el origen, el sustento y el fin de todo. Es aquella realidad, aquel espíritu en el cual todo se mueve, todo existe, todo tiene consistencia. Y una clave acá para pensar y superar el panteísmo que les decía hace un momento, esto es un poquito más teológico, desarrollada por algunos autores, es el tema del panenteísmo. A mí me encanta esto. Sobre todo lo tomo de un autor español hindú que es Raymond Panikkar, que habla del panenteísmo. Fíjense, no, panteísmo quiere decir todo en Dios. Panenteísmo quiere decir todo en Dios. Todo está en Dios y Dios está en todo. Repito, todo está en Dios y Dios está en todo. Por lo tanto, a Dios no lo tenemos que llamar desde el cielo para que venga. Porque Dios está en todo
también en la naturaleza, sin duda. En el otro, en la Eucaristía, en la Iglesia, en todas las culturas, en mi interioridad. Dios está en todo y todo está en Dios. Hasta que, con otra frase enigmática interesante de Pablo, lo que llamamos el fin de los tiempos, cuando Dios será todo en todos. Y fíjense que esto tiene un poco de aire panteísta, ¿no? Todo será divino. Echarle los galgos, ¿qué quiere decir esto, no? Pero la consumación, el fin de los tiempos no va a ser que va a explotar todo, va a salir de alguna manera en que todo será divinizado. Dios será todo en todos. Mientras tanto, todo está en Dios y Dios está en todo. Desde acá yo me animo, lo puse como signo de pregunta, fíjense, para que no me tachen de hereje. ¿Podemos hablar de Dios como la energía subsistente y amante en relación? Esta palabra tendría que explicarla porque es más filosófica del ser subsistente, pero bueno, no importa. Esto quiere decir la energía que existe por sí misma y no por otro. Nosotros no somos subsistentes, porque existimos gracias a otro, a otra realidad. Ser subsistente quiere decir tener la existencia por sí mismo, por propio poder, por propio derecho, por propia virtud. ¿No podremos hablar, pensar que Dios es la energía subsistente y amante, para no caer en la New Age, subsistente y amante en relación de Padre, Hijo y Espíritu, y en relación con la naturaleza y con el hombre? Boff habla de Dios como fuerza religadora. Acá yo creo, insisto, hay una clave interesante para trabajar desde la teología, de la espiritualidad, de la catequesis, y desantropomorfizar el discurso de Dios, donde, por una limitación humana, le hemos puesto tantas características a Dios, desde lo físico, es varón, es viejo, barbudo y pelado, falta que tenga trenza, y además tiene las actitudes humanas, se enoja, hace esto, hace lo otro, te grita, se calla, viene, va, te abraza. Dios no abraza, pues no tiene brazos. Entonces, a ver, ¿cómo recuperar lo que es la dimensión personal de Dios? En el sentido, cuando decimos que Dios es persona, estamos diciendo una realidad inteligente y amante y libre, no persona en este sentido de una persona. Le digo, ¿no hay a partir de los desafíos de la ecoteología, una clave acá interesante para pensar? Dios como espíritu, energía subsistente y amante en relación. Termino entonces, hay que repensar nuestra fe, ni más ni menos, discúlpenme. Creo que la cuestión ecológica, y si quieren, el encuentro con la naturaleza nos obliga a repensar toda nuestra cosmovisión. Y esto, dice el Papa, está pendiente, así que ustedes pónganse a laburar, o todos juntos pongámonos a laburar, para repensar esto. Y esto sí lo último, desde los desafíos desde la actual cuestión ecológica, hay que animarse a repensar la fe, esto es un caballito de batalla mío, hacia una fe adulta. Para poder verdaderamente encontrarse con Dios, con la naturaleza y con el hombre. O si quieren, en Dios, en la naturaleza y en el hombre. Termino, digo, difícilmente quizás nos encontremos con Dios si no somos capaces de encontrarnos con la naturaleza y con la última verdad de la naturaleza que nos habla de otra belleza, de otra bondad, de otra realidad. Y si no somos capaces de encontrarnos con la naturaleza y con nuestro hermano, o sea, pensando en el otro. Buscar y encontrar. Te busco cada día de mi vida, Señor, y buscándote voy encontrándome a mí mismo. Buscar y encontrar a Dios, al otro, a uno mismo y a la naturaleza están en relación.
no separemos lo que Dios ha unido. Distinguir para unir. Muy bien.